Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. El día en que la Tierra decidió hablar de nuevo fue, francamente, el peor día posible para mí. Yo, el oficial superior de comunicaciones Vasik Narun del Consejo de la Unión Galáctica, acababa de derramar mi taza matutina de café joviano sobre mi uniforme nuevo. La mancha púrpura se extendía por mi pecho como una especie de desafortunada herida de batalla. ¡Qué manera fantástica de comenzar el 400º ciclo desde mi eclosión! Brillante. Simplemente brillante, murmuré, frotando la mancha con un paño desinfectante que solo parecía empeorarla. Mis 3 ojos parpadearon con frustración mientras veía la tela absorber el líquido y extenderlo aún más. Mi asistente, Paula, una centuriana larguirucha con demasiadas extremidades y poco sentido común, asomó la cabeza por la puerta de mi oficina. Los tentáculos de su rostro se curvaron de esa manera molesta que siempre hacían cuando estaba emocionada por algo. Señor, tiene que ver esto, dijo con voz chillona, agitando frenéticamente una tableta de datos con uno de sus apéndices superiores. A menos que esa tableta contenga instrucciones sobre cómo quitar café joviano de un uniforme de 900 créditos, realmente no estoy interesado, gruñí, arrojando el paño arruinado al reciclador. Es la Tierra, señor. Han roto el silencio. Me congelé. Mi tercer ojo, el que siempre traicionaba mis emociones, se abrió dramáticamente. Eso no es gracioso, Paula. La Tierra no ha transmitido nada en 300 años. No desde el protocolo de aislamiento. No estoy bromeando, señor. Ella me empujó la tableta de datos, casi sacándome un ojo con su entusiasmo. Mire, señal detectada desde el sistema Sol, originada en la matriz de comunicaciones principal de la Tierra. Comenzó a transmitir hace 18 minutos. Le arrebaté la tableta, mi corazón latía más rápido mientras escaneaba la información mostrada. Imposible. Y sin embargo, allí estaba, clara como un amanecer marciano, una señal. Alerta al gran secretario, dije, mi voz repentinamente ronca. Y consígueme un uniforme limpio. 30 minutos después, estaba de pie, nervioso, en la gran cámara del Consejo de la Unión Galáctica. Mi uniforme recién replicado era incómodo y olía demasiado fuerte a fibras sintéticas, pero al menos no estaba manchado de café. Alrededor de la enorme mesa circular se sentaban los representantes de las 53 especies más poderosas de nuestra sección de la galaxia. Algunos eran presencias físicas, otros meros hologramas, pero todos mostraban expresiones de confusión, preocupación o abierta hostilidad. Bueno, al menos los que tenían caras. Los morfolianos gaseosos simplemente burbujeaban ominosamente. A la cabeza de la mesa se sentaba el gran secretario Ilantar, un draconiano masivo cuyas escamas se habían desvanecido de su carmesí vibrante a un burdeos opaco con la edad. Sus garras golpeaban rítmicamente contra la superficie de piedra pulida de la mesa, el único sonido en la cámara, por lo demás silenciosa. Oficial Narun, retumbó, su voz como un trueno distante. Entiendo que tiene noticias interesantes. Tragué saliva, sintiendo la mirada colectiva de los seres más poderosos de la galaxia perforándome. Sí, gran secretario. A las 6 horas, tiempo estándar, nuestras estaciones de monitoreo detectaron una transmisión de la Tierra. Después de 300 años de silencio, están transmitiendo de nuevo. Un murmullo recorrió la asamblea. Las espinas de los representantes archelianos se erizaron visiblemente. El campo de contención del representante morfoliano se nubló de un naranja oscuro por la alarma. ¿Qué dicen?, preguntó la embajadora Hextula del colectivo Procyon, sus ojos luminiscentes parpadeando rápidamente. Dudé. Esa es la cuestión. No es lo que esperábamos. El mensaje está en repetición. Simplemente dice, hemos notado lo que hicieron. Vamos para hablar. Prepárense. La cámara estalló en caos. Una amenaza directa. Bramó el representante toriano, golpeando su puño con pezuñas sobre la mesa. No se les puede permitir salir de su sistema, chilló el representante Ixel de la mancomunidad regeliana. El gran secretario levantó una mano con garras y el silencio cayó inmediatamente. Oficial Narun, ¿cuál es su análisis de este mensaje?
Me aclaré la garganta, repentinamente consciente de lo seca que se había vuelto mi boca. Es ambiguo, señor. Los humanos siempre fueron así, frustrantemente vagos. Pero hay algo más. El mensaje fue transmitido simultáneamente en los 53 idiomas oficiales de la Unión Galáctica, más 37 extintos. La precisión lingüística es perfecta. Más murmullos, esta vez con un trasfondo de respeto a regañadientes. 300 años de silencio y nos han estado estudiando todo el tiempo, reflexionó el embajador Lox de la hegemonía de Sirio. Monos inteligentes. ¿Qué podrían querer decir con lo que hicieron? ¿Qué hicieron? Preguntó un representante holográfico desde el rincón lejano, cuya especie no pude identificar de inmediato. Yo me había estado preguntando lo mismo. Desconocido, señor. Como todos saben, después del incidente de Próxima, hemos mantenido el protocolo de aislamiento alrededor del sistema Sol. Solo observación. Sin contacto. Nada debería haber provocado esta respuesta. A menos que detectaran nuestras plataformas de observación, sugirió Ilantar, entrecerrando sus antiguos ojos. Los humanos siempre fueron sensibles con su privacidad. El incómodo silencio que siguió confirmó lo que todos estaban pensando, pero nadie quería decir. Si los humanos habían detectado nuestra vigilancia y nos habían estado observando a nosotros observándolos durante 3 siglos, ¿qué más podrían saber? Ilantar se levantó en toda su impresionante altura. Necesitamos más información. Oficial Narun, preparará una delegación para recibir a los representantes humanos cuando lleguen. Usted tiene el conocimiento más extenso de la cultura e historia humana en el Consejo. Sentí que mis estómagos caían. Señor, mi experiencia es teórica, histórica. Nunca he conocido a un humano. Nadie lo ha hecho. No en 300 años. Entonces sugiero que estudie rápido, respondió con el más mínimo indicio de diversión en su voz retumbante. Porque, según nuestras matrices de monitoreo de espacio profundo, una nave ya ha salido del sistema Sol, moviéndose a velocidades que no podemos explicar del todo. Estarán aquí en 5 días. Solo 5 días para prepararse para una reunión con una especie que se había aislado voluntariamente de la comunidad galáctica durante 3 siglos. Una especie conocida por su imprevisibilidad, su ingenio tecnológico y, si los registros históricos eran precisos, su capacidad tanto para una tremenda compasión como para una violencia aterradora. Y aparentemente estaban enojados por algo. Maravilloso. Entonces, déjame ver si entiendo, dijo Tilox Bin, mi oficial de seguridad recién asignado, mientras caminábamos a paso ligero por el ala diplomática de la estación. Estos humanos han estado en silencio durante 300 años, y ahora de repente vienen a charlar. Y no tenemos idea de por qué. Tilox era un arcturiano, una especie conocida por su destreza física y su manera directa de hablar. Su piel gris azulada estaba entrecruzada con las cicatrices rituales de su casta guerrera, y era una cabeza más alto que yo. Quizás no era la presencia más diplomática, pero me alegraba tenerlo en mi equipo. Ese es el resumen, respondí, luchando por seguir el ritmo de sus largas zancadas. Después del incidente de Próxima, promulgaron algo que llamaron el Acuerdo de Sol. Desmantelaron su red de comunicación interestelar, retiraron todas sus naves y ciudadanos de ubicaciones fuera de su mundo y esencialmente sellaron todo su sistema del resto de la galaxia. ¿Y qué fue exactamente este incidente de Próxima? El informe era vago. Suspiré. Esta era la parte incómoda. Hace 300 años, una coalición de especies, todas miembros de la Unión Galáctica, intentó establecer una presencia militar en el sistema Próxima Centauri, el vecino estelar más cercano a la Tierra. Los humanos tenían una pequeña colonia de investigación allí. Vieron la acumulación militar como una amenaza directa. ¿Lo era? Preguntó Tilox sin rodeos. La posición oficial del Consejo es que era una fuerza de mantenimiento de la paz establecida para mantener la estabilidad en la región. ¿Y extraoficialmente? Miré a mi alrededor para asegurarme de que estábamos solos en el pasillo. Extraoficialmente, varios miembros del Consejo estaban preocupados por el rápido avance de la tecnología humana. En solo unos pocos siglos, habían pasado de cohetes químicos primitivos a motores que podían doblar el espacio-tiempo. Algunas especies se sintieron amenazadas. Tilox gruñó. Así que una demostración de fuerza preventiva que salió espectacularmente mal, añadí.
Los humanos destruyeron toda la flota sin una sola baja de su lado. Tecnología que no podíamos entender. Luego, en lugar de aprovechar su ventaja, simplemente se fueron a casa, sellaron sus fronteras y se quedaron en silencio. Hasta ahora, estuve de acuerdo. Llegamos a mi oficina recién asignada. Una cámara espaciosa llena de pantallas de visualización y terminales de datos. Una representación holográfica del sistema Sol flotaba en el centro de la habitación. La Tierra resaltada en azul. El equipo está reunido y esperando, señor, anunció Paula, quien de alguna manera había logrado llegar antes que nosotros a pesar de tener la mitad de piernas que Tilox. Alrededor de una mesa de conferencias estaban sentados los miembros restantes de nuestro equipo de respuesta humana reunido apresuradamente. La doctora Milazan, nuestra xenobióloga, una rigeliana con piel verde pálido y grandes ojos pensativos, el diplomático Coso Senete Altair, cuyas habilidades empáticas naturales lo hacían invaluable en las negociaciones, y finalmente, el especialista técnico Boro Lasch. Un Toetin cuyas manos de 6 dedos se rumoreaba que podían interactuar con cualquier tecnología en la galaxia. Oficial Narun, me saludó Mila, con voz melodiosa. Hemos estado revisando los datos históricos sobre los humanos, pero hay lagunas significativas, particularmente con respecto a los últimos 3 siglos. Eso es de esperar, dije, tomando asiento en la cabecera de la mesa. El protocolo de aislamiento funcionó en ambos sentidos. Sabemos que han seguido desarrollándose dentro de su sistema, operaciones mineras en su cinturón de asteroides, proyectos de terraformación en Marte y Venus, estructuras a gran escala orbitando la mayoría de sus planetas exteriores. Pero los detalles de su avance tecnológico siguen siendo desconocidos. ¿Qué hay de su biología?, preguntó Tilox, apoyándose contra la pared en lugar de sentarse. ¿Debilidades? ¿Fortalezas? La doctora San le lanzó una mirada de desaprobación. Son bípedos basados en carbono. Esperanza de vida promedio ahora extendida a aproximadamente 200 años estándar mediante modificación genética. Requieren oxígeno, agua y sustento orgánico. Tolerancia a la gravedad estándar con adaptabilidad moderada a las variaciones. Eso no me dice lo que necesito saber, gruñó Tilox. Lo que necesitas saber, intervine, es que nos estamos preparando para una reunión diplomática, no para una confrontación. Los humanos no han dado ninguna indicación de que lleguen con intenciones hostiles. Excepto por ese mensaje ominosamente vago, murmuró Boro, sus dedos bailando sobre una tableta de datos. Hemos notado lo que hicieron. No es exactamente cálido y amigable, ¿verdad? Lo que nos lleva a nuestra primera prioridad, dije, ignorando el comentario. Necesitamos averiguar qué creen que hicimos. ¿Ideas? Coso Sennet habló por primera vez, su voz suave, pero con una autoridad que hizo que todos prestaran atención. Quizás no es lo que hicimos recientemente, sino lo que hemos estado haciendo todo el tiempo. El protocolo de aislamiento incluía plataformas de observación alrededor del sistema Sol. Vigilancia. Deberían haber sido indetectables, argumentó Boro. La tecnología tenía 300 años de antigüedad. Y estamos hablando de humanos, terminé por él. Si su tasa de avance continuó a lo largo de la misma trayectoria que antes de su aislamiento. Dejé que la implicación colgara en el aire. Los humanos siempre habían sido prodigios tecnológicos, avanzando en décadas lo que a otras especies les tomaba siglos. 300 años era mucho tiempo para innovar, especialmente para una especie que se sentía amenazada. Entonces saben que los hemos estado observando, dijo Tilox. Eso difícilmente parece valer la pena para romper 3 siglos de silencio. A menos que también sepan por qué, sugirió Mila. La verdadera razón del incidente de Próxima. Un pesado silencio cayó sobre la habitación. La verdadera razón. La cosa que incluso yo, con mi nivel más alto de autorización, solo conocía en fragmentos. El descubrimiento que había hecho que ciertos miembros del Consejo temieran a la humanidad lo suficiente como para arriesgar un acto de agresión contra ellos. Necesitamos saber exactamente qué saben, dije finalmente. Y tenemos 5 días para averiguarlo antes de que lleguen. La tableta de datos de Boro de repente emitió una alerta urgente que nos hizo saltar a todos. Sus ojos se abrieron de par en par mientras leía la información mostrada. Haz que sean 3 días, dijo,
con la voz inusualmente apagada. Su nave acaba de pasar el marcador exterior del sistema Arcturus. Se están moviendo mucho más rápido de lo que anticipamos. 3 días para prepararse para una reunión que podría remodelar el paisaje político de la galaxia. 3 días para averiguar qué sabían los humanos, qué querían y cómo responder. Y en algún lugar allá afuera, en la oscuridad del espacio, una nave de la Tierra se precipitaba hacia nosotros, llevando representantes de una especie que había elegido el aislamiento sobre la interacción por más tiempo del que la mayoría de los seres en esta sala habían estado vivos. Tenía la sensación de que iba a necesitar mucho más café joviano. Los siguientes 3 días pasaron en un borrón de preparación frenética. El sueño se convirtió en un recuerdo distante mientras nuestro equipo trabajaba día y noche, excavando en archivos antiguos y juntando fragmentos de información clasificada sobre los últimos días de la humanidad antes de su exilio autoimpuesto. Encontré algo, anunció Boro en la mañana del segundo día. Sus 6 dedos se movían con precisión hipnótica a través de la interfaz holográfica, enterrada profundamente en los archivos clasificados del Consejo. Una comunicación de hace 301 años, justo antes del incidente de Próxima. Nos reunimos alrededor de su estación de trabajo, con la vista borrosa por la falta de sueño, pero instantáneamente alertas. Es un mensaje del almirante Senta de la flota combinada al Alto Consejo, continuó Boro, su voz bajando a casi un susurro, solicitando permiso para... ¿Oh, qué? Exigió Tilox. Escúpelo. El técnico Boro tragó visiblemente. Permiso para desplegar el escáner cuántico en la instalación de investigación humana en Próxima Centauri. Sentí que mi sangre se helaba. El escáner cuántico, esa tecnología era teórica incluso en aquel entonces. Estaba diseñado para extraer datos a la fuerza de cualquier sistema de almacenamiento de información, terminó Mila, su piel verde palideciendo considerablemente, incluyendo los orgánicos. Te refieres a cerebros, dijo Tilox sin rodeos. Querían arrancar información directamente de las mentes humanas. La implicación pesaba mucho en el aire. El escáner cuántico había sido prohibido por la Unión Galáctica incluso antes de estar completamente desarrollado, considerado demasiado invasivo y potencialmente destructivo para ser ético. El hecho de que la flota combinada tuviera uno y hubiera solicitado permiso para usarlo en humanos. ¿Lo desplegaron?, preguntó Coso, sus antenas empáticas temblando de angustia. Boro se desplazó por el documento. La respuesta está redactada, pero hay un informe de seguimiento. La instalación humana detectó un intento de escaneo no autorizado y respondió con medidas defensivas proporcionales. ¿Proporcionales?, resopló Tilox. Destruyeron toda la flota. Por intentar violar la privacidad más fundamental de sus mentes, respondió Mila. Muchas especies considerarían eso un acto de guerra. Golpeé mi garra contra la mesa, pensando mucho. Esto cambia las cosas. Si los humanos descubrieron que el Consejo autorizó un intento de extraer información a la fuerza de las mentes de sus investigadores, explicaría tanto su reacción como su posterior aislamiento. ¿Pero por qué romper ese aislamiento ahora?, se preguntó Coso. Después de 3 siglos. ¿Y qué quisieron decir con lo que hicieron?, añadió Mila. Este incidente fue hace 300 años. No tenía respuestas, solo una creciente sensación de inquietud de que todavía nos faltaba algo crucial. Para la mañana del tercer día, la noticia de la inminente llegada de la humanidad se había extendido por toda la estación. Los pasillos zumbaban con energía nerviosa mientras seres de docenas de mundos especulaban sobre lo que podría significar. El gran secretario había ordenado una sesión completa del Consejo para recibir a la delegación humana, un honor típicamente reservado solo para las ocasiones más trascendentales. Su atuendo formal, señor, dijo Pola, entregándome un paquete cuando entré a mi oficina. La oficina del gran secretario lo entregó esta mañana. Todos los miembros del grupo de bienvenida deben usar los colores ceremoniales. Abrí el paquete para encontrar una túnica elaborada en el azul profundo y plata de la Unión Galáctica. Parecía incómoda y pretenciosa. Perfecta para la política. ¿Alguna actualización sobre la nave humana?, pregunté, dejando a un lado mi uniforme estándar a regañadientes. Entró en el perímetro de defensa exterior hace 1 hora, respondió Pola, sus tentáculos agitándose con agitación. Es como nada que hayamos visto,
señor. El departamento técnico está teniendo ataques tratando de analizarla. Póngala en pantalla. La pantalla principal cobró vida, mostrando una imagen en tiempo real desde una de las cámaras externas de la estación. Me quedé momentáneamente sin habla. La nave humana desafiaba los principios de diseño convencionales. En lugar de las típicas formas de disco, esfera o cilindro favorecidas por la mayoría de las especies espaciales, se asemejaba, en realidad, no estaba seguro a qué se asemejaba. La estructura central era una forma alargada y cónica que de alguna manera parecía reflejar y absorber la luz al mismo tiempo. Extendiéndose desde ella había lo que parecían ser enormes aletas o velas translúcidas que brillaban con una sutil iridiscencia. Toda la nave pulsaba con un suave resplandor blanco azulado. No está usando ninguna forma conocida de propulsión, continuó Pola. Sin rastros de iones, sin firma warp, sin burbuja cuántica. Simplemente se mueve, y las lecturas de energía están fuera de los gráficos, pero no podemos identificar la fuente. 300 años, murmuré. 300 años de desarrollo, aislados del resto de la galaxia, impulsados por quien sabe qué mezcla de miedo, determinación e ingenio. Señor, me sacudí de mi ensimismamiento. Nada. ¿Cuándo atracarán? Esa es otra cosa, señor. No se están acercando a las bahías de atraque. Han tomado posición precisamente a 1.000 kilómetros de la estación y simplemente están esperando allí. Fruncí el ceño. ¿Han hecho contacto? No, señor. Silencio total desde su mensaje inicial. Un timbre de mi comunicador personal nos interrumpió. Era una citación del propio gran secretario. El consejo se estaba reuniendo temprano, impulsado por el comportamiento inesperado de la nave humana. Está comenzando, dije más para mí mismo que para Pola. Envía al equipo a la cámara del Consejo B. Podemos ser llamados con poca antelación. La gran cámara estaba llena al máximo con representantes de las 53 especies miembros presentes, ya sea físicamente o como hologramas. La tensión en el aire era palpable, una mezcla de miedo, curiosidad y anticipación. El gran secretario Ilantar ocupaba su posición central, su antiguo rostro ilegible. En la enorme pantalla detrás de él flotaba una imagen en tiempo real de la enigmática nave humana, manteniendo aún su distancia precisa de la estación. La nave humana ha estado en posición durante casi 2 horas estándar, anunció Ilantar, su voz profunda silenciando los murmullos que habían llenado la cámara. No han hecho ningún intento de comunicarse más, ni han respondido a nuestros llamados. Táctica psicológica humana típica, gruñó el representante toriano. Buscan ponernos nerviosos obligándonos a esperar para demostrar su control de la situación. Quizás, concedió Ilantar. O quizás simplemente están siguiendo sus propios protocolos. En cualquier caso, debemos. Fue interrumpido por un repentino destello en la pantalla. Una luz azul brillante surgió de la nave humana, golpeando la estación con precisión milimétrica. Pero en lugar de daño, produjo música. Sí, música. Una melodía inquietantemente hermosa llenó la cámara del consejo, pareciendo emanar de las mismas paredes. Y luego una voz humana hablando en perfecto estándar galáctico. Saludos, representantes de la Unión Galáctica. Somos la delegación de la Tierra. Solicitamos permiso para subir a bordo de su estación para discusiones diplomáticas. Llegaremos en un grupo de 3, desarmados y listos para hablar. Ilantar se recuperó rápidamente de su sorpresa. Permiso concedido. Los recibiremos en la bahía de Atraque 7. Gracias, respondió la voz. No usaremos sus instalaciones de atraque. Por favor, despejen el centro de su cámara del consejo. Llegaremos allí directamente en 60 segundos. Antes de que alguien pudiera protestar por esta violación sin precedentes del protocolo, la transmisión terminó y la música se desvaneció. Los ojos de Tar se entrecerraron, pero dio un asentimiento seco a su personal de seguridad. Despejen el centro de la cámara como se solicitó. Y estén listos para cualquier cosa. Siguió una ráfaga de actividad mientras el área central era evacuada apresuradamente. El personal de seguridad tomó posiciones alrededor del perímetro, con las armas listas, a pesar de la afirmación de los humanos de venir desarmados. Me encontré siendo conducido a un lado junto con el resto de mi equipo.
Nuestros protocolos de saludo cuidadosamente preparados ahora eran aparentemente irrelevantes. 50 segundos, anunció una voz computarizada. ¿Realmente pueden teletransportarse?, susurró Mila a mi lado. Esa tecnología ha eludido incluso a las especies más avanzadas de la Unión. Estamos a punto de averiguarlo, respondí, con el corazón acelerado. 40 segundos. Tilok se acercó más a nosotros, con la mano descansando en su arma lateral. No me gusta esto. Demasiadas incógnitas. 30 segundos. Las antenas empáticas de Koso estaban completamente extendidas, temblando ligeramente. Percibo anticipación. No hostilidad. Al menos no todavía. 20 segundos. Boro estaba tocando frenéticamente su tableta de datos. Acumulación de energía detectada, pero es como nada en nuestras bases de datos. No es conversión convencional de materia-energía. 10 segundos. La cámara quedó completamente en silencio. Incluso respirar parecía demasiado ruidoso. 5, 4, 3, 2, 1. Una columna de luz azul arremolinada apareció en el centro de la cámara, fusionándose en 3 formas distintas. La luz se intensificó brevemente, luego se desvaneció, dejando 3 figuras de pie donde momentos antes había habido espacio vacío. Humanos vivos reales en carne y hueso, de pie ante el poder reunido de la Unión Galáctica por primera vez en 3 siglos. Mi primera impresión fue que los registros históricos no les habían hecho justicia. Eran más altos de lo que esperaba, con una presencia física que exigía atención a pesar de su anatomía relativamente simple. 2 parecían hombres, una mujer, según los estándares de género humanos. Los 3 vestían prendas idénticas, trajes ajustados de un material que parecía cambiar de color sutilmente mientras se movían, variando de azul profundo a gris plateado. La humana dio un paso adelante. Su piel era de un marrón intenso, su cabello cortado cerca de su cráneo. Sus ojos, de un color ámbar sorprendente, inspeccionaron la cámara con tranquila intensidad. Soy la directora Amara Akefer del Cuerpo Diplomático de la Tierra, dijo, su voz llevándose fácilmente a través de la cámara sin amplificación aparente. Conmigo están el agregado científico Dr. James Patel y el coordinador de seguridad Leo Barrett. Les agradecemos por recibirnos. Tar se levantó de su asiento, irguiéndose en toda su impresionante altura. Soy el gran secretario Ilan Tar del Consejo de la Unión Galáctica. En nombre de todas las especies miembros, les doy la bienvenida a la estación central. Ha pasado mucho tiempo. La directora Akefer asintió. 327 años estándar para ser precisos. Y apreciamos la cortesía de esta recepción, especialmente dadas las circunstancias de nuestra última interacción. Observé a los humanos cuidadosamente. Su lenguaje corporal era controlado, profesional, pero capté signos sutiles de tensión, la ligera rigidez en sus posturas, el posicionamiento cuidadoso que mantenía a los 3 enfrentando diferentes secciones de la cámara. Estaban cautelosos a pesar de su compostura externa. Tar señaló los asientos vacíos que habían sido preparados apresuradamente. Por favor, únanse a nosotros en la mesa del consejo. Tenemos muchas preguntas. Al igual que nosotros, respondió Akefer. Pero primero, una demostración de buena fe. Hizo un pequeño gesto y el humano llamado James Patel dio un paso adelante. De un compartimento en su traje, sacó un pequeño cubo cristalino que brillaba con una luz interior. Lo colocó cuidadosamente en el suelo ante ellos. ¿Qué es esto?, preguntó Ilan Tar, su voz traicionando un indicio de sospecha. ¿Un regalo?, dijo Patel, hablando por primera vez. Su voz era más profunda que la de Akefer con una ligera cualidad melódica. Y una demostración. Por favor, observen. El cubo comenzó a pulsar con luz y de repente el aire sobre él brilló. Apareció una proyección tridimensional que mostraba un sistema estelar que reconocí de inmediato, Próxima Centauri. La proyección hizo zoom en la instalación de investigación que una vez había ocupado el segundo planeta, el sitio del infame incidente hace 3 siglos. Hace 301 años, narró Patel, esta instalación detectó un intento de escaneo cuántico no autorizado, un intento de extraer datos a la fuerza de las mentes de nuestros investigadores. La proyección cambió, mostrando la flota que se aproximaba y que había sido destruida. Murmullos estallaron alrededor de la cámara.
Nuestra respuesta fue proporcional y dirigida, continuó Patel. No se perdieron vidas. La flota fue deshabilitada, no destruida. Toda la tripulación fue devuelta a salvo a sus respectivos mundos. Esta revelación causó un revuelo aún mayor. Los registros históricos siempre habían afirmado que la flota fue completamente destruida con todas las manos perdidas. ¿Había sido eso una mentira después de este incidente? Patel continuó. La humanidad tomó una decisión colectiva. No estábamos listos para la política galáctica. El intento de escaneo mental probó eso. Así que nos retiramos. Nos enfocamos hacia adentro, desarrollando nuestra tecnología, nuestra sociedad, nuestra comprensión de nosotros mismos y del universo. Sellamos nuestras fronteras pero nunca dejamos de observar, aprender, crecer. La proyección cambió nuevamente, mostrando el sistema Sol tal como aparecía ahora, una red próspera e interconectada de planetas, lunas y hábitats espaciales zumbando de actividad. Estaba muy lejos del sistema relativamente primitivo que había estudiado en los archivos históricos. Durante 300 años, hemos respetado sus fronteras, sus reglas, sus civilizaciones, dijo la directora Akefer, retomando la narrativa. Pedimos solo lo mismo a cambio, ser dejados en paz para desarrollarnos sin interferencia o espionaje. La expresión de Ilan-Tar se oscureció. Si esto se trata de las plataformas de observación, eran una medida de seguridad necesaria. El Consejo tenía la responsabilidad de monitorear amenazas potenciales. No estamos aquí por las plataformas de observación, interrumpió Akefer, su voz repentinamente dura como la piedra. Sabíamos de esas desde el principio. Tecnología infantil, fácilmente detectada y monitoreada. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asimilaran. No, estamos aquí por lo que sucedió hace 47 días. El intento de desplegar un dispositivo de distorsión de la realidad de clase 9 en el borde de nuestro sistema. La cámara estalló en caos. Un DDR clase 9 era un arma teórica diseñada para alterar las constantes físicas fundamentales dentro de un volumen de espacio objetivo. Tal dispositivo, si funcionara, podría hacer que todo un sistema estelar fuera inhabitable cambiando las mismas leyes de la física dentro de él. El rostro de Ilan-Tar no traicionó nada, pero su cola, generalmente mantenida perfectamente quieta en entornos formales, se contrajo una vez. El Consejo de la Unión Galáctica no autorizó tal acción. Si se hizo tal intento, fue sin nuestro conocimiento o consentimiento. La mirada de la directora Akefer era inquebrantable. Detectamos el dispositivo. Rastreamos su origen hasta esta estación y lo neutralizamos antes de que pudiera ser activado. Es por eso que estamos aquí hoy. No por venganza, no por retribución, sino por la verdad y la justicia. El tercer humano, el coordinador de seguridad Barrett, finalmente habló. Su voz era inesperadamente suave para alguien con una presencia física tan imponente. Deseamos saber quién autorizó este intento y por qué. Deseamos asegurar que nunca vuelva a suceder. Y deseamos finalmente, después de 3 siglos, establecer relaciones con la Unión Galáctica que se basen en el respeto mutuo en lugar del miedo y la sospecha. El silencio cayó sobre la cámara. Me encontré conteniendo la respiración, esperando la respuesta de Ilan-Tar. Este era el momento crucial que determinaría el curso de la política galáctica durante los siglos venideros. Pero antes de que el gran secretario pudiera hablar, estalló una conmoción en el lado opuesto de la cámara. La embajadora Hextula del colectivo Procyon se levantó repentinamente de su asiento, sus ojos luminiscentes destellando con una luz púrpura antinatural. Mentiras humanas. Chilló, su voz distorsionada. No deben regresar. Deben ser contenidos. Con una velocidad impactante, sacó un dispositivo de entre sus túnicas, un pequeño orbe pulsante que irradiaba una energía ominosa. Antes de que alguien pudiera reaccionar, lo lanzó hacia la delegación humana. Lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápido que mis ojos apenas pudieron rastrearlo. El oficial de seguridad humano Barrett se movió con una velocidad imposible, interceptando el orbe en el aire. En lugar de intentar desviarlo, simplemente lo absorbió. El orbe se hundió en su palma extendida como si entrara en un estanque de agua, su energía disipándose inofensivamente. En el siguiente instante, Hextula se encontró inmovilizada, rodeada por un campo débilmente brillante que parecía emanar de un pequeño dispositivo en la mano de la directora Akefer.
La embajadora Tula no es ella misma, dijo Akefer con calma, como si hablara del clima. Ha sido comprometida. Sus patrones neuronales han sido alterados. Sugiero que un equipo médico la examine de inmediato. El personal de seguridad se abalanzó, rodeando a la embajadora ahora congelada. Ilan Tar señaló asistencia médica, su rostro grave. ¿Cómo lo supieron? Preguntó a la directora. La misma tecnología que intentó escanear a nuestros investigadores hace 3 siglos, respondió ella. Nos hemos familiarizado bastante con su firma desde entonces. Alguien la ha estado usando en su propia gente, gran secretario, manipulándolos desde adentro. Los antiguos ojos de Ilan Tar se abrieron de par en par. ¿Cuántos? Hemos detectado al menos 7 individuos en esta cámara con alteraciones neuronales consistentes con manipulación profunda de patrones, respondió Patel, consultando un pequeño dispositivo en su muñeca. Podemos ayudar a identificarlos y tratarlos si lo desean. Las implicaciones eran asombrosas. Si estos humanos decían la verdad, alguien o algo había estado manipulando secretamente a los miembros del Consejo, potencialmente durante años o incluso décadas, e impulsando una agenda antihumana por razones que solo podíamos adivinar. Las siguientes horas pasaron en un borrón de actividad. Los equipos médicos probaron a los miembros del Consejo en busca de manipulación neuronal. Los protocolos de seguridad se elevaron en toda la estación. Y lentamente comenzó a surgir una imagen de una facción sombría dentro de la Unión que había estado trabajando durante siglos para asegurar que la humanidad permaneciera aislada o fuera eliminada por completo. Me encontré asignado como enlace con la delegación humana, un papel que abordé con una mezcla de inquietud y fascinación. Mientras los escoltaba a sus alojamientos temporales, finalmente reuní el coraje para hacer la pregunta que había estado ardiendo en mi mente. ¿Por qué ahora? Le pregunté a la directora Akefer. ¿Por qué regresar después de todo este tiempo? El dispositivo de distorsión de la realidad fue neutralizado. Podrían haber continuado su aislamiento. Ella sonrió, la expresión transformando sus rasgos severos en algo casi cálido. Porque era hora, oficial Narun. Hemos pasado 3 siglos desarrollándonos en aislamiento. Hemos logrado cosas que nunca pensamos posibles. Pero hay un límite para lo que cualquier especie puede llegar a ser cuando se aísla de la comunidad más amplia de seres sintientes. Nos han estado observando todo este tiempo, dije, aprendiendo sobre nosotros. Sí, reconoció. Y nos dimos cuenta de algo importante. A pesar de nuestras diferencias, a pesar de los errores del pasado, compartimos un futuro común. La galaxia enfrenta desafíos que ninguna especie individual puede abordar sola. Colapso climático en 1000 mundos. La expansión del vacío entre galaxias y el enfriamiento gradual del universo mismo. Esos son problemas de escala cósmica, señalé, más allá incluso de las capacidades de la Unión. Quizás, dijo Patel uniéndose a la conversación. Pero no se resolverán sin cooperación, sin compartir conocimientos y recursos. La humanidad ha desarrollado tecnologías durante nuestro aislamiento que podrían ayudar. Y estamos seguros de que hay mucho que podríamos aprender de ustedes. Llegamos a sus alojamientos, una suite espaciosa que había sido preparada apresuradamente para aproximarse a los estándares de confort humano. Cuando la puerta se abrió, la directora Akefer se detuvo en el umbral. Hace 300 años, la humanidad eligió el aislamiento porque no estábamos listos para la política galáctica, dijo. Y quizás la Unión Galáctica no estaba lista para la humanidad. Pero los tiempos cambian. Hemos crecido. Esperamos que ustedes también lo hayan hecho. Con eso, ella y sus compañeros entraron en sus alojamientos, dejándome de pie en el pasillo con la cabeza llena de preguntas y una extraña sensación de esperanza. 300 años de silencio habían terminado. Lo que viniera después cambiaría todo para la humanidad, para la Unión Galáctica y para las innumerables especies que llamaban hogar a esta galaxia. El camino a seguir no sería fácil, pero por primera vez en siglos, parecía posible que pudiera recorrerse juntos. Mientras regresaba a la cámara del Consejo para informar, me encontré sonriendo. Mi tercer ojo, el que siempre traicionaba mis emociones, estaba muy abierto con emoción por el futuro. Y pensar que todo había comenzado con una mancha de café en mi uniforme. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.